AFAP. Seguidamente vamos a estar hablando sobre manejo del nivel de napas en zonas de llanura. Este tema será abordado por el ingeniero agrónomo Ángel Menéndez del Instituto Nacional del Agua. El ingeniero Ángel Menéndez es PhD en Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Iowa, licenciado en Física de la UBA, jefe del programa del INA, Instituto Nacional del Agua, profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la UBA, consultor independiente, dirige un grupo de trabajo con experiencia en diversos temas de los recursos hídricos, hidrología, hidráulica, erosión, contaminación, impacto ambiental, cambio climático. La especialidad del grupo es la modelación numérica del problema hidroambientales. Ingeniero Ángel Menéndez, bienvenido, adelante. Bueno, creo que quedó claro que no soy ingeniero agrónomo, sino que vengo de la hidrología para que no me hagan preguntas extrañas. Bueno, yo les voy a hablar un poquito desde el punto de vista ahora de el flujo del agua, ¿no? Una figurita del ciclo hidrológico que todos conocemos para que no nos olvidemos que el agua en última instancia está haciendo una recirculación entre estos distintos estamentos, pero como ya se dijo, voy a pasar bastante rápido al principio porque es una repetición. En esta zona en particular hay un balance de agua que es principalmente en la dirección vertical. Entonces ahí empezamos a jugar con la infiltración, evaporación, evapotranspiración. Es una gran explicación de lo que pasa con el agua, por más que no nos olvidemos que el agua está circulando y que lo que pasa aguas arriba en particular influye en lo que nos está pasando. Es el excedente entre lo que infiltra, digamos, y lo que termina evaporando, lo que va a quedar en superficie. Si hubiera pendiente podría escurrir, y si no, empiezan a aparecer estos almacenamientos que ustedes tanto sufren, digamos. O, como decíamos recién, o empiezan a sufrir la pérdida de piso. Grandes eventos de, digamos, inundación, ya no corresponde que siga hablando mucho más de esto, hay algunos ejemplos ahí. Entonces voy a pasar un poquito más a lo que sería, en primera instancia, en forma conceptual, lo que podría ser el manejo. ¿Qué podemos hacer con el agua? Bueno, en última instancia aquí está un poco reflejado en el zoom que lo que nosotros podemos, la forma como lo podemos trabajar es o a través de la interacción con cursos de agua naturales o artificiales como canales, o a través de lo que significa el uso del suelo, podríamos decir, ¿sí? Entonces estas serían un poquito las dos alternativas de intervención, que son las que estamos hablando. Sacamos el agua a través de canalizaciones, hacemos un cambio de uso del suelo. Entonces lo que voy a... para terminar de redondear esa idea, ¿no es cierto? Aquí está el tema de poner un canal simplemente para que el agua que tengo en esta zona me la lleve lejos. Eso en general tiene que ir acompañado de obras de control. No es para nada aconsejable hacer canales sin tener la posibilidad de hacer algunas retenciones, porque el problema puede ser luego mucho mayor. Bueno, sin entrar en mucho detalle. Y la otra es el aumento, digamos, o sea, el aumento efectivo de la recarga, que ya se habló mucho acá, que se está sufriendo a través del cambio de uso del suelo. Entonces esas son las estrategias. Lo que yo quiero presentar más que nada aquí es cómo, bueno, no, me lo voy a dejar porque se me va a enganchar, a pesar que tengo calor. Algunas de las estrategias que estamos usando nosotros para poder ponerle números a esto. La especialidad del grupo que yo dirijo, como se dijo, es en el tema modelación. Entonces estamos haciendo algunas modelaciones con la computadora, modelaciones numéricas, para poder llegar a hacer estos balances teniendo en cuenta todos los procesos. Y lo estamos haciendo a través de algunos software bastante elaborados que pueden tener en cuenta todos
los caminos del agua. Entonces no solo ya es el tema vertical, sino el flujo. El primer problema que voy a estar hablando, y que fue el primer desarrollo importante que hicimos en este sentido, es un trabajo que fue una consultoría en realidad a la Dirección de Hidráulica, la DIPSO, de la provincia de Buenos Aires, que fue una actualización del Plan Maestro, que justamente está todo concentrado en la idea de construir canales para sacar la inundación. La cuenca, bueno, esta es toda la cuenca del Salado. Esa zona aún no está marcada porque la hemos trabajado con particular dedicación. Y entonces acá simplemente voy a pasar el tipo de información que se necesita, porque la modelación se hizo para toda la cuenca, 17 millones de hectáreas estamos hablando. El modelo digital de elevación del terreno, que hoy día se puede hacer en una combinación entre datos del Instituto Geográfico Nacional junto con datos satelitales. Esos datos satelitales son muy importantes porque nos permiten poder llegar a resolver muchos detalles de los bajos que no podríamos tener de la información directa del Instituto Geográfico y que anda muy bien. Luego hay que poner toda la planimetría de las conducciones. Esta es la zona A1 y ahí hay que poner en el modelo tanto lo que son los ríos como lo que pueden ser algunas cañadas que gran parte del año están secas. Hay que poner información de las vías de comunicación, muy importante porque el flujo está muy influenciado de pronto, sobre todo por las grandes obras de infraestructura, el ferrocarril, las autopistas, etcétera. Eso hay que ponerlo adentro porque cambia la dirección del flujo en muchos lados. Hay que poner información de las estaciones donde tenemos datos de la pluviometría. Acá hay una están marcadas, muchas de ellas o no tantas tienen información climática, también importante para hacer el balance y tener ideas sobre la, digamos, evapotranspiración. Hay que poner información del tipo de suelo. Acá están caracterizados a una cierta escala. Cada uno de ellos tienen algunas propiedades distintas que hacen a la conducción del agua en la parte subterránea. Hay que poner información sobre el uso del suelo. Acá muestro algo que se llama el índice de área foliar, que es más o menos el área efectiva que intercepta las precipitaciones. Y acá lo que les muestro una cosa interesante, por ejemplo, nosotros hicimos una simulación en 40 años, en ese momento, que arrancamos en el 64, llegamos hasta el 2004, y cómo fue cambiando el uso del suelo se manifestó también en cómo el índice de área foliar cambia en cada año. Que haya mayor amplitud significa, ahí está reflejando el cambio de uso del suelo. Hay más cultivos, menos pasturas. Y como resultado de estos modelos, ¿cómo hacemos nosotros para saber si estamos reproduciendo algo a lo que realmente sucede? Bueno, que a partir de poner todos estos datos, los forzantes en este caso son las lluvias, la evapotranspiración, el modelo tiene que ser capaz de representar con cierta fidelidad lo que se midió en el terreno. ¿Qué se midió en el terreno? Por un lado, los caudales, por ejemplo, del río Salado en Junín. Esto lo hicimos en toda la cuenca, pero lo estoy mostrando acá en Junín. Y acá teníamos, estos son en anaranjado, esto es del año 1980 al año 2004, todas las mediciones en anaranjado, y en azul como el modelo es capaz de llegar a reproducir bastante bien el ciclo que se produjo en los caudales. Esto es una ampliación, ¿sí? Entonces, había muy pocos registros de niveles en algunos lados, pero había en la laguna de Gómez, no hubo ningún problema en poder simular eso, lo que daba en la laguna de Gómez. Y lo más importante y más pertinente a lo que estamos hablando acá, esta es la historia de la Napa. Por ejemplo, esto es en Junín, esto es en General Pinto, ahí cerca, pero digamos otra vez, estos puntos anaranjados son algunas mediciones, digamos en freatímetro, década del 60, del 70, esto se cortó, después tuvimos datos más recientes de algunos productores, pero en General Pinto, y acá se ve también la historia, o sea, lo que está dando el modelo es la historia de la Napa en estos 40 años, cómo fue subiendo. Y acá hay una mezcla entre cambio en el régimen de las precipitaciones y cambio en el uso del suelo.
obviamente las crisis de agua en esta zona se fue produciendo, empezó en los 80 y se hizo más importante en los 90 y principios de los 2000. La capacidad, o sea, digamos, el modelo tiene una capacidad interesante luego de poder reproducir zonas inundadas. Acá se ve una comparación entre las imágenes de satélite y lo que produce el modelo, que es un poquito más concentrado, pero es bastante razonable en el 93, en el 97, en el 2001. Acá hay algún zoom que muestra que, bueno, si bien es un poco más concentrado, las limitaciones de lo que es un modelo, puede dar una idea bastante razonable de qué es lo que ha pasado. Y acá hay algunas comparaciones entre las áreas inundadas tal como surgen de las imágenes satelitales y lo que da el modelo. Es decir, es una herramienta que se convirtió en un asistente muy confiable para poder hacer algunas predicciones, porque esto lo hicimos para ver qué podíamos llegar a simular. A partir de esto ahora lo estamos usando para ver qué podemos hacer como manejo. Bueno, acá había, por ejemplo, el área inundada, ¿no es cierto? O sea, una vez que tenemos el modelo podemos jugar un poco, pensamos que en este laboratorio virtual reproducimos a la realidad y podemos hacer una historia temporal de cómo fue la evolución del área inundada, por ejemplo, ¿no es cierto? Una vez que ya le creemos. Una cosa interesante y pertinente a lo que estamos diciendo es, esto es en Junín, lo que es el caudal y lo que es el nivel freático, y un poquito para poner en evidencia lo que ya se dijo aquí. En la medida en que la napa se acerca a la superficie, explota el caudal en el río Salado. Se fue acercando a las grandes inundaciones de los 90. Luego todavía se acercó más, lo que llegamos a principios de los años 2000 en esa cuenca, que fue digamos, una situación lo más crítica hasta ese momento. Entonces, ahora voy a ver esto, el uso del modelo para poder decirnos algo cuantitativo sobre el tema manejo del agua. Por un lado, el análisis de las canalizaciones, en particular, por ejemplo, esta es la zona A1 que les había marcado, que es la zona donde las obras básicamente se llegaron a completar. Muchos de estos canales, entonces se hizo un diseño para poder extraer agua con un cierto criterio, que voy a comentar luego. Acá hay algunas canalizaciones con sus obras de control muy importantes, porque estos son canales de gran envergadura para sacar agua hacia el río Salado. Y este es un poquito el resultado. En este mapa de toda la cuenca está, si llego a ver, sí, en lo que está en celeste sería digamos, inundación o las zonas inundadas que se pueden esperar con eventos de precipitación de una recurrencia, digamos, de 2 años. Eso quiere decir que en términos medios, digamos, en 10 años puedo tener 5 veces eso. Luego está lo mismo para 5 años en este colorcito ocre, y en el naranja ya una vez cada 10 años. Esto sería un mapa de riesgo de inundación. Ahora, cuando nosotros ponemos las obras, solamente los canales más importantes, todos los canales troncales, pasa esto. Entonces puedo volver para atrás, voy hacia adelante. Entonces, con las canalizaciones primarias pasa eso. Estaba previsto que hubiera canalizaciones secundarias. Con las secundarias pasa esto. Se blanquea un poco más. Pero obviamente que uno mira esto y se da cuenta que esas enormes obras, de todos modos, no van a resolver el tema de las inundaciones. Lo que sí se ve muy claramente es que las canalizaciones solo pueden aliviar el área circundante. Es más, en todos esos ensayos que hicimos nosotros, siempre que pensamos en canalizaciones primarias y secundarias, también estamos pensando, y lo tuvimos que poner explícitamente en el modelo, que los campos, las zonas rurales
que drenan, que quieren drenar esos canales, en realidad construyen también sus propios canales. Cosa que ustedes saben. O sea, la gran conclusión que sale de esto es que solo podemos drenar el agua con canales en la medida que llegamos con los canales. O sea, no es que si yo tengo un canal a tantos kilómetros, eso entonces drena y ya me alivia, y poco a poco voy a ir teniendo un flujo de agua, incluso mi napa va a ir bajando. Lamentablemente no es así, Entonces eso es muy importante para saber el tema de las limitaciones. Tendríamos que llenar de canales todo si quisiéramos sacar el agua. ¿Queremos hacer eso? ¿Podemos hacer eso? En última instancia, desde el punto de vista de los que trabajamos en el tema hídrico, estas grandes obras de canalización son obras altamente ineficientes que hacemos nosotros. La naturaleza no lo pudo hacer. En cientos de años tira agua y no lo pudo hacer. Nosotros venimos con nuestra soberbia y creemos que podemos resolver un tema que la naturaleza no lo ha resuelto. Esto es una zona que era un desierto, cae agua y no hay una forma eficiente de sacar el agua. Entonces es un gran aprendizaje para saber las limitaciones. No quiere decir que no se haga ningún canal, sino que hay que tener muy en claro para qué específicamente y hasta dónde me va a servir ese canal. Esa es una de las grandes enseñanzas en realidad que sale de estas modelaciones, y que de alguna manera refleja simplemente esto lo pone en número, lo pone más en claro porque hay toda una teoría atrás, pero refleja mucha de la experiencia y de lo que ustedes saben, de los que están trabajando ahí, creo que lo saben, lo pueden experimentar. Una vez que hacemos eso, de todos modos, claro, uno puede decir toda el área que está, digamos, aliviando por construir canales. Pero fíjense, esto es, por ejemplo, lo que se alivia en áreas, lo que se reduce en las áreas inundadas, o lo que hubieran reducido las áreas inundadas, pero solo en las zonas drenadas. Las zonas drenadas solo es algunos cientos de metros en el entorno de los canales. O sea, acá no está incluida toda la otra área en la cual los canales no hacen nada. Bueno, y lo otro que o sea, todo ese trabajo, como les dije, fue un trabajo más de una consultoría, digamos, en la cual teníamos que dar respuestas. De todos modos, las obras de canalización están planteadas, se han ido construyendo con sus más, con sus menos, con atrasos, etc. Y de todos modos hay un compromiso, se ve, de terminar de construir y dar un cierto tipo de respuesta. Por otro lado, estamos trabajando en el otro frente que tiene que ver mucho con lo que se estaba diciendo recién, que es cómo podemos influir con el cambio de uso del suelo. Entonces lo que voy a plantear ahora es un trabajo, ahora sí que lo estamos haciendo desde el punto de vista de la investigación. O sea, tenemos una financiación que nos está permitiendo hacer un trabajo muy profundo en esto. Entonces, muchos de los ejercicios, nosotros tenemos el modelo funcionando, lo que les voy a mostrar son ejercicios un tanto académicos, pero sobre un sistema real. Por ejemplo, esta es la zona que llamamos A1 de la cuenca del Salado. Sobre ella estamos trabajando, y acá lo que hemos puesto, simplemente hemos tomado el año 2004, que era un año medio en cuanto a precipitaciones más o menos, y lo hemos repetido muchas veces hasta que el sistema entró en régimen. Es como si todos los años fueran iguales, de modo de tener un estado de referencia nomás. Entonces esto sería la distribución de la profundidad media de la napa, ¿sí?, en los distintos lugares. Fíjense que esta zona, la napa está muy cerca, esta ya está bastante más profunda, ¿sí? Este solo hecho también me está mostrando de que hay mucha influencia del balance vertical, no hay tanta, hay cambios importantes aquí entre esto y esto. O sea, esos cambios importantes me está diciendo que el nivel de napa mucho tiene que ver con lo que pasa en vertical, que no tiene tanta influencia en el sentido horizontal, o por lo menos tiene menos influencia. Entonces, bueno, esto lo hemos explicado en función de que, por ejemplo, la cantidad
de precipitación en el año 2004 que caía en esta zona es más importante que cae en esta zona, y esto es más importante que cae en esta zona, es decir, hay un gradiente de precipitación en este sentido. Y al mismo tiempo en esta zona hay un cambio en el tipo de suelo, ¿sí? Hay una conductividad hidráulica, digamos, un poco mayor en esta zona. Entonces, con eso, más o menos se pueden explicar por qué tenemos estos niveles de napas, nuestra situación de referencia. Pero lo que nos interesa más es ver... esto aparte refleja lo que es uso actual. En realidad es un uso a lo que era el 2004, que era nuestro año de referencia. Entonces esto tiene metido todo el porcentaje de soja, trigo, digamos, incluso pasturas, etcétera, que había en ese momento. Lo tomamos como una situación de referencia. Ahora, hicimos el siguiente ejercicio, porque una vez que uno tiene este laboratorio virtual, justamente se puede dar el lujo de hacer ejercicio a ver qué aprende. Dijimos, ¿qué hubiera pasado si paso a un caso donde todo fuera soja? Todo cubierto de soja. Entonces, obviamente, las profundidades freáticas, por eso lo que estoy poniendo ahí son las profundidades, hubieran sido más altas. Voy para atrás, todo sube, obviamente, es lo que ya se ha hablado. Entonces, acá vuelvo al uso actual, y ahora pongo al revés. ¿Qué hubiera pasado si todo es pastura? Se va para el otro lado, vuelvo para atrás. Si me da bolilla esto, sí, ahí está. Vuelvo para atrás, pongo pastura, se va todo más para abajo. ¿Ok? Entonces eso, pero esto ya nos empieza a dar algunos números. Estos son resultados, les digo que no los estamos sacando ahora, en este momento, de modo que les voy a mostrar algunas cosas así que todavía estamos escribiendo, digamos, para ponerle orden. Le estamos poniendo recién orden ahora, pero me pareció interesante traerlo. Entonces empezamos a hacer los siguientes ejercicios. Por ejemplo, les voy a mostrar algunos de los ejercicios. ¿Qué hubiera pasado si en esa cuenca totalmente sojera yo agarro algunas islas, acá hay 10 islas, y le pongo pasturas? Acá les muestro islas de 3 por 3 kilómetros, ¿sí? Y lo que les muestro acá es el cambio en la tabla de agua, donde está la napa, digamos, ¿no? Al ponerle pasturas, lo que sucede es que esa napa cae. Entonces, donde es rojo, por ahí más o menos puede caer hasta 5 metros. Entonces, fíjense, yo estoy interviniendo esta zona con todo pasturas sobre una zona de todo soja, y esto me permite ver la zona de influencia que eso tiene, que es un poco lo que se estaba hablando hace un rato, que ¿cómo hago para, si hago un cambio de uso del suelo, hasta dónde me llega la influencia? Es un tema... esto que les muestro acá de 3 por 3, después lo hicimos con 9 por 9 para hacerlo más grande, digamos, ¿no es cierto? Para empezar a sacar una serie de números. De todo modo, acá queda más en evidencia que, fíjense, yo estoy mandando, podríamos entre comillas decir, mandando al sacrificio de poner pastura en toda esta zona, y el efecto sobre la napa tampoco es que se vaya mucho más allá, y esto nos reafirma en la idea de que el balance vertical acá es muy importante. Entonces, cuando estoy haciendo algo acá, no es tan sencillo trasladarlo hacia los laterales. Lo mismo hemos hecho en el caso contrario, todo pasturas y pusimos soja. Acá, en vez de irse para abajo la napa, se va para arriba, y acá se ven hasta cuánto puedo estar, digamos, influyendo, pero bueno, 1 o 2 metros puedo estar influyendo en el entorno. Hay un grafiquito que viene acá que es un corte. Me vuelvo acá, es como hacer un corte así. Me pongo en el centro acá y corto para acá, para acá, para acá, para acá, para ver cómo es esa caída. Y entonces, ahí está. Por ejemplo, este es el caso de la pastura en la cuenca sojera. Este es el centro de mi isla. En el centro de mi isla, acá lo que hice es, o sea, pude producir un cambio de 5 metros en el centro de mi isla. Ahora, cuando llegué al borde, a mí lo que me está interesando es qué pasa acá, o sea, en donde tengo soja.
Si acá bajaron 5 metros, acá solo bajé 1 metro, 2 metros, pero para una intervención de 9 por 9. Esto no intenta hacer un ejercicio realista de entrada, sino empezar a tener los primeros números, a ver si uno puede empezar a definir estrategias. Bueno, lo mismo puede hacer uno con la soja en la cuenca de pastura. Se ven cosas más o menos similares. Lo que hicimos acá fue poner el área afectada, o sea, yo intervengo en una isla. ¿Cuánta área estoy afectando? Por ejemplo, quiero hacer una reducción del nivel de napa en una zona sojera. Pongo pastura. Bueno, ¿cuánta área estoy afectando? Bueno, yo lo que necesito es que el área que esté afectando sea más del 100%. O sea, 100% quiere decir que solo estoy afectando a mi isla. Si fuera el 200% estoy afectando a mi isla y un área similar en el entorno. Esa es un poco la idea. Entonces ahora, ¿qué quiere decir que estoy afectando? Bueno, que tengo, por ejemplo, estoy logrando que la napa me baje medio metro. Entonces entro en medio metro y digo, bueno, en un año como en el 2004, yo hasta medio metro pude influir en el 125%. ¿Qué quiere decir? Que hay aparte del área que yo intervine, hay un 25% más de área que se está beneficiando. Un poco estamos empezando a apuntar a ponerle números a lo que quiere decir cómo puede afectar el cambio de uso del suelo en la zona vecina, que es la que se debe beneficiar. Ahora, esto está claro, bueno, este era un año más húmedo, donde obviamente tengo más beneficio, digamos, en el sentido, y en un año seco puede ser que no me sirva para nada eso. Entonces también esto es muy importante para ponerle límites a lo que puedo hacer. Tampoco para creerme como la de los canales, que creer que con los canales soluciono todo. Con eso tampoco soluciono todo. Tengo que ver el rango en el que lo puedo estar aplicando. Ahora, pasando a algo un poco más práctico, entonces empezamos a pensar, bueno, si esto igual de todos modos no es muy atractivo para llegar a proponerlo, ¿qué se podría proponer como algo más atractivo? Entonces empezamos a trabajar, y es lo que estamos empezando a hacer, con algo tipo damero, donde yo intervengo, por ejemplo, vamos a suponer esto claro es soja y lo oscuro son algunos lotes que empiezo a usar con pasturas. Entonces ahora seguramente esta zona se me va a beneficiar bastante más que lo que es la zona externa a mi isla. Y entonces hicimos algunos ejercicios, unos primeros ejercicios. Esto era el caso anterior que les mostré yo, en una zona sojera donde yo ponía islas de todo pastura, y lo que estamos haciendo ahora es poner pasturas en damero, donde obviamente al poner pasturas en damero estoy poniendo menos pastura, con lo cual la bajada del nivel de napa es menor. En vez de ser 5 metros en el centro, ahora es 3 metros, o 2,5 metros a 3. Pero lo que sucede es que todo lo que está adentro y que es soja se me beneficia con este mismo nivel. O sea que yo puedo estar haciendo con intervenciones de este tipo, estar bajando el nivel de napa en 2 metros, 2,5 metros. ¿Sí? Entonces este es un primer intento que estamos haciendo de aplicación de estos modelos para ver si, o sea, por ahora en realidad en nuestro proyecto esto lo estamos tomando como una construcción de conocimiento, con lo cual tenemos compromiso productivo con el proyecto académico, etcétera. Con esto ya estamos armando una publicación en una revista científica, etcétera, pero obviamente tenemos, como estamos trabajando mucho en relación con algunos productores, la idea es ver hasta qué punto podemos empezar a desarrollar algunos indicadores que permitan tener ideas cuantitativas de qué quiere decir, si hago ciertas intervenciones, cómo puede responder la napa directamente en metros, digamos, que es lo que le está interesando a ustedes. Bueno, hasta ahí llegué.